señor Mariano Rato. Voy a hablar de Un Límite Más. Estuve viendo la última Sí. temporada de Euphoria, no sé si la vieron. Sí. El último capítulo que se subió acá en Argentina en los domingos, creo que se sube una cosa por el estilo. Y hay un personaje que me llamó muchísimo la atención y cuando lo estaba viendo digo, che, no, tengo que hablar de esto en la radio. Que es el personaje de Cassie, ¿sí? Sí. Que es una de las protagonistas de Euphoria que empieza a hacer contenido para adulto para venderlo porque necesita dinero. Necesita mucho dinero y muy rápido. Y lo que me pareció interesante, este es el punto, no específicamente el hecho de que esté haciendo contenido para adulto, sino que el punto que me pareció interesante para traer acá es que va corriendo límites, ¿sí? Hace contenido para adultos y procura no atravesar determinado límite y sin embargo lo atraviesa. Y cuando lo atraviesa, procura no seguir atravesando, no atravesar un límite más. Y sin embargo hay una propuesta ahí que le dice, che, bueno, sí, efectivamente tengo que seguir atravesando ese límite y la escalada continúa, ¿sí? Y lo que me resulta más interesante de la serie, que Euphoria lo describe con mucha claridad, es que esto no lo demuestra como no se percibe como una caída, ¿sí? Sino que se percibe como una escalada. Uno piensa, che, bueno, pasaste todos los límites habidos y por haber, y eso habla de tu deterioro. No, la serie lo muestra, y muchas veces en consultorio llegan justamente este tipo de casos. La serie lo muestra como una escalada de éxito o de adrenalina o de aumento de cosas positivas. Total. Me acordaba de un paciente que atendía hace un tiempo, 40 y pico de años, contador, que venía porque la mujer lo había mandado porque estaba tomando mucha cantidad de alcohol. Al paciente le pregunto, che, bueno, ¿cuánta cantidad de alcohol estás tomando? Me dice, bueno, una copa por día, los fines de semana un poco más, los viernes tal vez 2. Y cuando le pregunto, che, bueno, ¿cuándo empezó a aumentar esa cantidad de consumo de alcohol? Empezó como a buscar una respuesta y efectivamente la respuesta no existía, no había una respuesta, no tenía claridad absoluta, no podía ubicar un momento en el que el consumo de alcohol se haya incrementado. Y es un poco parecido a lo que decía de la serie. No es que hay un momento crítico donde hay un quiebre, ¿no? Sino que hay como una especie de deriva gradual, ¿no? Donde uno termina llegando en la situación en la que se encuentra, que definitivamente es problemática. ¿Pero es intencional o se va dando, punto? Parte de la inercia te lleva a esa situación. Termina siendo problemático, pero no es que un día vos te levantás y empezás a tener fiebre. No es que un día te levantás y empezás efectivamente a tener un problema. Hay algo que empezaste a construir muy de a poco, que vas naturalizando, que vas romantizando. De nuevo, que de manera muy gradual se termina consolidando algo que podría llegar a ser problemático o que habla de una categoría diferente al inicio de la situación o al momento en el que la situación se encontraba. Este paciente, el personaje de la serie, me llamó mucho la atención y un poco lo que les estoy hablando, esto del que no se lo perciba como un deterioro, ¿sí? El paciente llegó a consulta y no es que me dijo, che, yo soy alcohólico, incluso siendo alcohólico. Me dijo, che, yo estoy tomando mucha cantidad de alcohol y no puedo ubicar ahí el momento en el que el consumo empezó a ser más intenso. Y vuelvo a la serie. En la serie hay un personaje, cuando la vean se van a dar cuenta de quién les hablo, se llama Brandon, que es un personaje que intenta ayudar a esta protagonista Cassie a que le vaya mejor en su negocio, en el negocio de hacer contenido para adultos, ¿sí? Y tiene intenciones de ayudarla justamente a potenciar la carrera y efectivamente hay algo de ese deseo que es así. O sea, hay alguien de afuera que la va animando. Hay alguien de afuera que la está animando, total. Y que la está animando con buenas intenciones, uno podría pensar, ¿sí? Aunque es cuestionable. Y eso también pasa muchas veces, le pasaba a este paciente, y pasa con muchos otros pacientes, con muchas personas que llegan a consulta, que es que tienen un entorno, ¿sí? Un entorno que habilita sin verse como parte del problema, ¿sí? No es que hay un villano, no es que hay una persona que sea mala necesariamente, sino que hay un entorno que acompaña... Dale, hacelo, dale. Y ni siquiera hay un entorno que acompaña, que se preocupa, que dice, che, las cosas no vienen del todo bien, y sin embargo con su mera presencia están ahí sosteniendo y siendo parte del problema, ¿sí? Y ese me parece que es un punto importante, porque cuando el entorno está ahí, pero no hay nadie que se haga cargo demasiado, la escalada justamente continúa. Entonces esa copa de vino, ese contenido, ese límite que uno procura no pasar, uno efectivamente lo termina pasando, ¿sí? Y en la serie con este paciente, pero con cualquier otro paciente, lo que resulta más interesante no es el límite en sí que se pasa. Uno podría quedarse ahí pensando en, bueno, ¿por qué esta persona empezó a tomar una copa más de vino todas las noches? ¿Por qué esta persona que había procurado no hacer contenido o no hacer determinada cosa en su vida privada pasa ese límite? Lo que resulta interesante muchas veces en la terapia es preguntar qué es lo que pasa después, una vez que el límite se corrió, pero incluso antes de que aparezca el próximo límite, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando
Bueno, cuando la adrenalina baja, cuando el dinero ya se diluye porque no importa tanto y cuando la justificación empieza a correrse, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo? Porque esa información es muy valiosa en terapia, no para que nos llenemos de culpa. Termina siendo información muy valiosa porque es lo que te permite entender un poco el porqué. Es una adicción. Claro, el por qué uno termina corriendo ciertos límites o el por qué uno lleva a cabo determinadas decisiones, ¿sí? Pensaba, bueno, ¿cuántas veces corrimos un límite con la convicción absoluta, ¿sí? Con la promesa que nos hacemos a nosotros mismos de no correr ese límite? ¿Cuántas veces justificamos, ¿sí? O le atribuimos al azar cosas que en realidad tienen que ver con una escalada que se viene dando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que terminamos sufriendo producto de esa inercia, de la inercia de esa escalada? Y también, ¿cuándo fue la última vez, pensaba, que nos permitimos bancar, ¿sí? Ese tiempo ahí incómodo, ese silencio incómodo, sin llenarlo con algo distinto? Un poco lo que le pasa a estos personajes y a este paciente. Sí. Que es como la culminación de una crisis. Podría ser la culminación de una crisis y a veces no tiene que ver con una crisis necesariamente. Es como una escalada en la que uno de repente, no sé, subís una montaña, venís respirando más o menos bien, che, pero en determinada cantidad de metros de altitud, el oxígeno te empieza... Y vos de repente te quedaste sin aire. Bueno, Pero no sos del todo consciente de cuándo fue ese momento. No es que en determinado, uno puede ubicar ahí como determinada situación. Lo concreto es que hoy está sin aire, ¿sí? Y eso vino como consecuencia de una escalada. ¿Se entiende? A veces no tiene que ver necesariamente con una crisis. El paciente este vino a consulta, que yo le decía al contador, no vino a consulta porque estaba en una crisis, vino empujado por su mujer, incluso siendo alcohólico. Había naturalizado, hubo una cosa que tenía que ver con esa inercia y ese no poder ubicar ahí cuándo el problema se había instaurado, cuándo había empezado a tener algún tipo de Y dificultad. la mujer, seguro. Sí, puede ser. Che, pensaba que, bueno, nada, eso, que muchas veces las personas llegan a consulta cuando los límites ya no existen, ¿sí? Muchas veces las personas llegan a consulta cuando ya no hay nada más para rescatar. Y muchas veces el momento más valioso de consulta tiene que ver justamente con eso, cuando todavía hay límites que no se pasaron. Cuando hay límites que no se pasaron que cuesta sostener, pero cuando todavía hay algo ahí, Que te nada, dice, "Pará". que se tenga que cuidar de cierto modo, ¿sí? Cuando todo se perdió, cuando uno pasó absolutamente todos los límites, la cosa posiblemente esté perdida y ahí sea mucho más dificultoso todo. Pienso en lo importante de bancar algo de lo que se termina llenando cuando te quedas, cuando es un pucho más, cuando es una copa más. Previa a esa situación hay un estado X, llamémosle, que resulta medio insoportable y que uno tiene que llenar y que uno tiene que atravesar rápidamente. Entonces ahí te prendes el pucho, ahí te quedás con un capítulo más en la serie, ahí te quedás, no sé, destapando una botella más de vino. Previa a esa situación tiene que haber un estado incómodo como mínimo que uno necesita anestesiar de cierto modo. Claro. ¿Sí? Trabajar sobre eso y darle lugar a eso parece que es como identificarlo, Claro, el punto número uno. identificar esa incomodidad. Total, pero sí, ahí tiene que haber algo, ahí te tiene que estar pasando algo por el cuerpo, tiene que estar pasando algo por la mente que resulta muy incómodo como mínimo y que uno lo quiere suavizar rápidamente.